La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A estas alturas del partido, en otros años, la capital de la República se encontraría encendida, viviendo a plenitud sus fiestas de fundación. Conciertos, concursos, bailes y juegos populares, chivas, festivales gastronómicos y un sinnúmero de eventos adicionales donde algunos apuntaban también a la preservación de las tradiciones y de la cultura. Pero la pandemia este año obliga a un festejo distinto. ¿Qué tan diferente va a ser? Bernardo Abad, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Saludos cordiales, Lenin, y a la teleaudiencia de Ecuavisa. ¿Cuáles son esas diferencias entre las fiestas de Quito de este año y aquellas otras a las que estuvimos acostumbrados? La gran diferencia es que ahora debemos conmemorar a Quito, no celebrar. Porque ¿qué podemos celebrar? Cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia de salud, una emergencia sanitaria, una emergencia que ha llevado también a la economía a estar en realmente dificultades en la ciudad de Quito. Conmemorar, sí, los 486 años de la Fundación Española de San Francisco de Quito, por supuesto, con un Te Deum que ya se realizó, con embanderamiento, con una sesión solemne, pero públicamente lo he dicho, que no me parece que gastar más de $550,000 en conciertos virtuales, en tarimas móviles para festejar a Quito, cuando hay más de 100,000 empleos plenos que se han perdido en esta ciudad, cuando más de 14,000 millones de dólares se han dejado de percibir en esta ciudad, cuando la situación de emergencia es grave, emergencia de salud, emergencia social, emergencia económica, no me parece lo correcto ni prioritario. Cuando el gobierno central le debe a Quito alrededor de 300 millones de dólares de asignaciones y de devolución del IVA, cuando la ciudad ha dejado de percibir, el municipio, alrededor de 50 millones de dólares por ingresos propios, festejar, nada, conmemorar, sí, con el respeto a los artistas, con el respeto a la música, con el respeto a los gestores culturales, pero ese gasto al que ha decidido llevar el municipio o el alcalde y su secretario de Cultura, me parecen que no son prioritarios en una emergencia como la que está pasando Quito y digamos que el país y el mundo. No hay que festejar, sí conmemorar y recordar sobriamente y austeramente la fundación de la ciudad. Hablemos de las prioridades entonces, Bernardo. ¿Cuáles son las acciones concretas que desde el municipio se van a implementar para poder controlar de alguna manera ese espíritu festivo que podría terminar en aglomeraciones y este no es momento para eso? Las restricciones son claras, están prohibidas las reuniones masivas, están prohibidos los conciertos, están prohibidos cualquier tipo de evento que signifique aglomeración de personas. Y es lo correcto, son recomendaciones que desde el COE nacional se han dado pues para que los gobiernos autónomos descentralizados las acaten y está bien, es lo correcto. Hay restricciones como por ejemplo a partir de mañana 6 de la tarde, 6 de la mañana, no se podrá vender alcohol en tiendas, supermercados o abacerías. Sí se podrá vender bebidas alcohólicas, siempre acompañadas de comida. Por eso es que los restaurantes, los hoteles, los sitios de emprendimiento gastronómico podrán venderlas siempre y cuando sea pues con acompañamiento de comida. Habrá restricción vehicular, las que se han mantenido siempre, así que no va a haber libertad de movilidad. Y algo interesante, se está anunciando la sanción de las personas que son propietarias de bienes inmuebles privados, que haciendo mal uso van a exagerar en su música. ¿Por qué? Porque simplemente lo que se busca es desmotivar que haya fiestas, farras, pachangas, como le llamamos normalmente, por las fiestas, que es bueno aquello, pero en otras circunstancias. Así que las personas que se excedan en el volumen alto, por ejemplo, tal cual lo hacen en Guayaquil, serán obviamente sancionadas, repito, básicamente para desmotivar algún tipo de fiesta, algún tipo de farra, que podría conllevar aglomeración de personas. El objetivo final, reducir
el número de contagios, que en Quito y en el Ecuador son altísimos en estos momentos. ¿Cómo se encuentra precisamente ese número de contagios? ¿Hay camas suficientes en los hospitales públicos y privados para atender nuevos casos que se vayan generando a propósito de estas fechas especiales? Según el informe que nos dieron el día de ayer, Lenin, las camas UCI, las unidades de cuidados intensivos, están al borde, no han sobrepasado el límite, pero están al borde. Incluso el Centro de Atención Temporal Bicentenario, que está ubicado en el Parque Bicentenario del norte de Quito, está también con bastantes pacientes y dejaron de ser pacientes que están con síntomas leves, han pasado a estar pacientes con síntomas intermedios. Es decir, la situación no se ha desbordado en cuanto a salud. Sin embargo, siempre hay que tomar las previsiones del caso. Sin embargo, hay que evitar que los contagios aumenten. No es cuestión de tomar medidas una vez que ha ocurrido, es cuestión de prevenirlas. Retomando el tema de las sanciones económicas, ¿de cuánto va a ser para quienes incumplan lo resuelto por el Consejo Metropolitano? Por ejemplo, para quien, si a alguien se le ocurre armar una farra en su casa e invita a 150 personas, ¿cuánto le va a tocar pagar? Hasta $3.200, que eso está tipificado en la ordenanza que refiere a la contaminación auditiva o contaminación de sonido, y eso es más o menos lo que le corresponde pagar a la persona que responsablemente convoque a estas fiestas, a estas farras, y se excede en el volumen. Pero no solamente a propósito de las fiestas de Quito, sino que también las celebraciones de Navidad y de fin de año se han suspendido. Lenin, discúlpame, sí. Te perdí el sonido. Bernardo, ¿ahora me escucha bien? ¿Podemos por favor comprobar si es que Bernardo Abad, concejal del Consejo Metropolitano de la capital de la República, ya nos está escuchando de manera adecuada para poder retomar la entrevista? Si me confirman, por favor, podríamos retomarla y seguir hablando sobre las medidas que se están tomando en Quito a propósito de la pandemia y de las fiestas que se vienen más adelante de Navidad y de fin de año. ¿Me escuchas bien, Bernardo, ahora? Te perdí el sonido. Bueno, caramba. Bueno, vamos a retomar más adelante esta entrevista una vez que superemos este problema técnico. Samantha. Vamos con información ahora, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Ecuador está envuelto en un nuevo escándalo de corrupción internacional. La empresa Vitol Inc. acepta haber pagado sobornos en Brasil, México y Ecuador y cancelará $135 millones como compensación para resolver el caso. La información la difundió el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la transnacional petrolera Vitol INC aceptó haber pagado sobornos en 3 países, entre ellos Ecuador, y cancelará una multa de $135 millones más otros montos adicionales como compensación en el proceso judicial que se lleva en ese país. En su página oficial, el Departamento de Justicia recoge declaraciones de uno de los fiscales de Nueva York. Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho. Y luego el organismo da más detalles, que el sistema de corrupción habría operado durante 15 años y que entre 2015 y julio de 2020, Vitol acordó ofrecer y pagar más de 2 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador y México. Celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y usaron cuentas de correo electrónico con alias para transferir fondos a compañías offshore involucradas en la conspiración. Todo mientras sabían que los fondos, al menos en parte, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos. En Ecuador, Vitol obtuvo varios contratos con Petroecuador para la importación de derivados de petróleo y diésel, en el gobierno anterior y también en el actual. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que abrió una investigación previa sobre estos hechos. En el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, además, se informa que el 22 de septiembre de este año, un gran jurado federal del Distrito Este de Nueva York emitió una acusación en contra de Javier Aguilar, un negociador de Vitol, por su presunta participación en el esquema de corrupción que operó en Ecuador. Bueno, me confirman que ya hemos superado el problema técnico que teníamos con Bernardo. ¿Ahora sí me escuchas bien?
Sí, ahora sí te escucho bien, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. A veces nos juega sucio, así es. Pero bueno, Bernardo, te quería preguntar sobre la suspensión también de las actividades a propósito de las festividades de Navidad y de fin de año en hoteles, en centros de reuniones, en centros de convenciones, pues no se va a poder realizar tampoco ningún tipo de encuentro. Sí se va a poder realizar las cenas navideñas. En realidad se invita a que vayan a los restaurantes y que vayan a los hoteles. Lo que está prohibido, Lenin, y eso lo dejo claro, son las festividades posteriores, es decir, que haya baile, que haya orquesta, que haya ese tipo de cosas en donde haya el contacto físico y obviamente se puede generar un contagio. Pero, por ejemplo, las cenas navideñas, mientras haya el distanciamiento físico entre personas y entre mesas y mientras las personas en una mesa no superen las 10, no hay ningún problema. Y eso lo dejo claro porque, claro, el tema es que los emprendimientos gastronómicos, los restaurantes, los hoteles están casi quebrados en Quito. 12 han tenido ya que cerrar en la capital de la República y cada día hay pequeños restaurantes que cierran justamente porque no tienen clientela. Por lo tanto, la disposición es clara. No a las fiestas, no a los bailes, no a cualquier tipo de celebración que implique contacto. Sí va a haber cenas, sí va a haber ese tipo de reuniones en los hoteles. La capital de la República es una ciudad dinámica que a medida que va creciendo incrementa también su presión sobre las autoridades, pues se les requiere nuevas y ágiles soluciones para los problemas que se le presentan. La movilidad es uno de ellos en Quito. ¿Qué pasa con el metro? La obra está prácticamente terminada, pero no termina de entrar en operación. Bueno, todavía la obra no está terminada, está en un 98% de su avance, pero la empresa española Acciona, la que construye, ha ofrecido entregar el 31 de marzo ya la obra terminada. Pero 31 de marzo no significa que empiece a operar el metro de Quito. 31 de marzo implica que se entrega la obra a partir del 1 de abril, habrá todo un proceso de entrega-recepción con el municipio de Quito y a partir del 1 de abril también deberíamos ya tener seleccionado al operador internacional para que durante unos 4 o 6 meses se realicen, por un lado, las pruebas de operación y por otro lado esta entrega-recepción será junio o agosto, por ahí, tener ya el tren listo y los metros operando como corresponde. Es la obra emblemática de la construcción para Quito. ¿Con qué modelo de negocio? Según lo que hablé hace 2 días con el señor alcalde de Quito, iríamos por el modelo de negocio de la alianza estratégica. Es decir, que la empresa Metro de Quito, empresa pública, contrate a una empresa internacional pública o mayoritariamente pública, que vengan de cualquier parte del mundo, y hay más de 10 empresas interesadas en operar al metro, y con esta alianza estratégica poner un lienzo en blanco en el que se irá determinando cuáles son las competencias de uno y otro y el riesgo que pueden tener. Porque recordemos, el metro es una obra gigantesca que también conlleva muchos riesgos. Entonces, en esta alianza estratégica se podrá determinar qué es lo que hace el operador y qué es lo que hace la empresa o el municipio de Quito. De esa forma podremos tener algo que consideramos el modelo de negocio bueno para solucionar el tema de la operación del metro, que ya lo conversé, repito, el otro día con el alcalde de Quito y me dijo claramente, debe ser una alianza estratégica porque es lo más conveniente y lo más rápido para que opere el metro, sin saltarse ningún tema legal, por supuesto. Fiestas de fundación y de independencia suelen ser los escenarios propicios para la inauguración y entrega de obras en nuestras ciudades a nuestros habitantes. ¿Cuáles son esas obras que llegan a Quito a propósito de los 486 años de la fundación? Ninguna obra realmente grande, Lenin. Han sido pequeñas obras que ha venido inaugurando el alcalde, que ilumina el escudo de la ciudad a la entrada de Quito, que inaugura ciertas obras pequeñas en los sectores. Este momento, la inauguración fundamental donde todos debemos de estar enfocados, en Quito me refiero, es a hacer y lograr que el metro opere. Esa va a ser la gran obra por la fundación de los 486 años de Quito, por la independencia, por la fundación, perdón, y obviamente por todo lo que conlleva el esfuerzo que han puesto los quiteños en aquello. Yo creo que allá tenemos que dirigirnos y el momento de esa inauguración o el momento de la iniciación de la gran obra será cuando opere el metro. La pandemia golpeó, entre otras cosas, la planificación y la ejecución de proyectos. Eso se lo entiende, pero es necesario que la gente
gente conozca, Bernardo, cuáles son esos asuntos que han quedado postergados temporalmente, pero que se van a retomar a medida que las cosas se vayan normalizando. Y cuando digo normalizando me refiero también al pago de esos rubros atrasados a los que tú hacías referencia hace un momento. 300 millones de dólares le está debiendo el gobierno a la capital. Perfectamente. Simplemente hay una serie de pequeñas obras que se dan sobre todo en las parroquias y rurales y se dan también en las administraciones zonales. Quito está dividido en administraciones zonales y esas son las obras que desafortunadamente han quedado relegadas, ya sea por una gestión deficiente en algunas de las administraciones zonales y la otra es por la falta de dinero. Pero en realidad, y repito, Lenin, todo el esfuerzo debemos ponerlo en este momento para lograr que opere el metro. Esa es nuestra gran obra, que va a cambiar estructuralmente la movilidad en Quito, porque hay un cambio, va a haber un cambio en los sistemas de transporte de superficie, como obviamente pues el ciudadano podrá llegar mucho más rápido a su destino, porque hay una reestructuración de rutas y frecuencias, hay un cambio en la forma de cobro, hay un cambio total en la movilidad, y allá estamos nosotros enfocados para lograr aquello. Bernardo Abad, concejal de Quito, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Siempre un honor. La Comisión Legislativa Ocasional de Enmiendas ha resuelto no presentar al Pleno para su segundo debate el tema de la bicameralidad en la propuesta de consulta popular de Iniciativa Ciudadana. Alfredo. Buenos días a todos. El meollo del asunto es que la Asamblea, antes Congreso, está compuesta mayoritariamente por asambleístas provinciales y en la propuesta se incluye Senado solo de asambleístas nacionales. Esto se comprueba en votación de la comisión, donde son 6 asambleístas provinciales que toman la decisión. La comisión hábilmente no excluye expresamente la bicameralidad, porque se iría en contra de propuesta aprobada por Corte Constitucional. Al no incluir la bicameralidad, no hay rechazo expreso. Se propone suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y devolver a la función legislativa la facultad nominadora de las autoridades de control y que esta facultad no la tenga el Pleno de Asambleístas Provinciales, sino una nueva Cámara de Elección Nacional. Desde Jaime Roldós, la función ejecutiva ha tenido que transferir cuotas de poder a función legislativa para poder legislar. Inicialmente la cuota era la función judicial, luego se fue alternando desde aduanas hasta hospitales, pasando por asignaciones provinciales. Esto debe terminar y eso solo lo puede decidir el pueblo. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, las propuestas para una nueva legislación. Lo examinaremos con Rocío Juca, candidata a asambleísta nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido, movimiento fundado por el hermano del presidente Lenín Moreno. Ya regresamos. En nuestro espacio de entrevistas a quienes encabezan las listas de candidatos a asambleístas nacionales, hoy tendremos a Rocío Juca, candidata por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Juca es cuencana, tiene 44 años, es una abogada que cuenta con 2 maestrías en gestión pública y en alta dirección. Dentro de la función pública ha ocupado algunos cargos y dignidades. Fue consejera provincial, jefa política del Cantón Cuenca, gerente regional de Correos del Ecuador, coordinadora zonal del Ministerio de Recursos Naturales y asambleísta alterna de Esteban Albornoz del Movimiento Alianza País. Juca también fue subdirectora de esa misma organización política de Alianza País en Azuay.
Rocío Juca, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. En esta entrevista usted tendrá un minuto para responder a las siguientes preguntas con las que queremos conocer un poco más sobre las propuestas que tiene para el país. Pero antes de entrar en ese tema, quisiéramos saber por qué se cambió de organización política. Usted ha militado por años en Alianza País y ahora está en el Movimiento Ecuatoriano Unido, del cual Edwin Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, es uno de sus fundadores, uno de sus líderes. Buenos días, Lenín. Un saludo cordial a la teleaudiencia. Efectivamente, yo nací con el Movimiento Ecuatoriano Unido porque nosotros estuvimos ya prácticamente cansados y lo que buscábamos es generar una nueva política, generar una nueva propuesta, con un movimiento que renazca y sobre todo que se ajuste a las necesidades de los ecuatorianos. Yo nací del Movimiento Encuentro Democrático, un movimiento local, cuando participé como presidenta del gobierno parroquial de Pasaquí. Es decir, nosotros hemos nacido con la lucha de las parroquias rurales para defender los derechos de nuestros campesinos, de nuestro sector rural. En sus propuestas consta que apunta a reactivar la economía a través de la recuperación del empleo público. ¿Esto se trata de que el Estado continúe siendo una agencia de empleos o hay otra manera de observarlo, de ver, de leer este planteamiento que ustedes han puesto por escrito? En el tema de empleo, primero tenemos que determinar algo muy claro. El Estado es garantista de derechos. Por lo tanto, nosotros, el momento en el que legislemos, vamos a buscar otro planteamiento, otra propuesta, no para seguir que crezcan los picones, que crezca la burocracia. Al contrario, se debe determinar claramente, en el caso de dejar a un lado ya de prácticamente el desempleo para que nos siga creciendo, es importantísimo que se considere también a los funcionarios técnicos y no políticos, ya que son ellos los que están en primera línea, quienes son los que brindan los servicios en las diferentes instancias de gobierno. Por lo tanto, nosotros también estamos hablando en el emprendimiento, porque muchísimos, de acuerdo a los indicadores, el 13.3 en los meses de junio y mayo de este año se ha incrementado enormemente. Tal es el caso que tenemos 700,000 desempleos. Por lo tanto, nosotros no podemos dejarles en la indefensión. El Estado es garantista de derechos y tenemos que impulsar y generar, en este caso a través de leyes conexas, a través de las leyes que nos permitan garantizar el empleo a los ciudadanos. No solo estamos hablando en el sector público, estamos hablando en el sector privado, dinamizar la economía. Pero ¿cómo nosotros hacemos esto? Pues indudablemente, si bien es cierto, las políticas monetarias no podemos cambiarlas, pero sí es importante el lograr que se bajen los intereses para que podamos acceder a créditos nuestros emprendedores. Abogada, la inseguridad afecta a la ciudadanía en todo el país. Unos proponen incrementar penas, otros que se permita portar armas. ¿Ustedes de qué lado se ubican o tienen una tercera vía? La violencia no se puede combatir con más violencia. Para ello es importante generar una educación a través de una cultura para que nuestros habitantes puedan, en el momento que van creciendo, tengan esa cultura de paz. Si nosotros no les generamos oportunidades a nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, ¿cómo podemos esperar que reaccionen de otra manera? El Estado es garantista de derechos, por lo tanto, la seguridad es un eje fundamental, pero no con armas únicamente se puede combatir la violencia, sino con fuentes de empleo, sino es a través de oportunidades, brindándoles a cada uno de nuestros ecuatorianos. La Revolución Ciudadana le dijo al país que en 10 años había transformado al sector educativo y que éste se encontraba listo para el futuro, pero resultó que había sido pura propaganda y los problemas continúan agudizados por la pandemia, que dejó en claro que la conectividad en el país no es la misma para todos, que el acceso es limitado. ¿Cómo garantizar entonces una mayor inclusión y sobre todo educación de calidad a los niños y jóvenes del país? Recuerda que nosotros tenemos una empresa pública, la corporación, la CFN, y para ello es importantísimo que se pueda utilizar a través de una reforma en la ley de telecomunicaciones, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es fundamental aquí para que se universalice la educación en todos los lugares, en este caso en los sectores marginales, en los sectores rurales, en donde nosotros vemos
que no está equiparada la educación en relación a la ciudad. Para ello, ¿qué es lo que nosotros proponemos? La recuperación de los infocentros, que ya se lo hizo hace muchísimos años, pero claro, por el tema de los recortes y todo, se ha tenido que dejar al lado un tema muy importante, porque allí es en donde se siente la necesidad. Nosotros en este momento no estamos contando, ni siquiera estamos teniendo universalidad de la educación. No lo estamos, ¿por qué no propender a contar con ecuatorianos, con un plan maestro ecuatoriano? Porque de una u otra manera los maestros se sienten en la obligación de brindar sus clases. El candidato a la presidencia de su organización política es un pastor evangélico. Le pregunto, abogada, ¿se va a legislar desde una perspectiva religiosa? Nosotros estamos en un estado laico y el momento que se legisla para todos los ecuatorianos. No únicamente se puede segmentar a una, en este caso, como usted acaba de manifestar, a los cristianos evangélicos. Estamos hablando que se va a gobernar para un Estado ecuatoriano laico. Sin duda, claro, las leyes son para todos, pero la perspectiva, la mirada con la que se construye esa ley sí puede tener una tendencia hacia una creencia religiosa. La tendencia nuestra es gobernar para todos los ecuatorianos. La tendencia nuestra como asambleístas es legislar para leyes que vayan en beneficio de los más necesitados, sobre todo de quienes se han quedado fuera, porque no podemos seguir permitiendo los cálculos políticos que se han venido dando hasta el momento. Recordemos que Marta Cecilia, nuestra futura vicepresidenta, ella es católica, por lo tanto no estamos hablando aquí de un grupo determinado a quien se pretende gobernar. Vamos aquí a gobernar para el Ecuador entero, vamos a legislar para el Ecuador entero. Eso es fundamental tener total claridad, porque lo que nosotros pretendemos es generar una política nueva, generar políticas públicas que vayan en beneficio a través de empleo, a través de la salud, a través de la educación. Eso es fundamental para transformar al Ecuador, ya que necesita en esta crisis profunda. Como ustedes ven, los ensayos no han dado resultados. Nosotros necesitamos tomar acciones efectivas. ¿Usted propondría, abogada, una ley para permitir, para descriminalizar el aborto? Bueno, como ya al momento se encuentran determinadas las reglas del juego. Sí, por lo tanto, en todo momento es importante hacer un análisis, pero allí hay que recordar que estamos en un estado democrático en el que las mayorías son quienes definen. Siendo un hermano del presidente, el líder del movimiento político que la auspicia, de llegar a la asamblea, va a legislar, fiscalizaría, le interesaría fiscalizar al régimen, al gobierno de Lenín Moreno? Nosotros vamos a legislar y vamos a impulsar la ley de extinción de dominio. El movimiento no es de una persona determinada. El movimiento se llama Ecuatoriano Unido y está conformado por líderes de 24 provincias del país. El movimiento, como su nombre lo indica, Ecuatoriano Unido, y lo que pretendemos es generar una nueva propuesta de transformación profunda para este Ecuador, para mantenernos más unidos que nunca y salir de esta crisis que nos está agobiando. Finalmente, Rocío, y en un minuto le invito a darle un mensaje a los electores. Bien, somos un movimiento nuevo, que nos cansamos justamente de ser los peldaños para otros movimientos tradicionales. Hoy las bases han sido consideradas para llegar a la asamblea y legislar de manera seria, fiscalizar de manera seria, profunda. Aquí no estamos para medir cálculos políticos, aquí estamos para trabajar por el Ecuador, porque el Ecuador necesita empleo, necesita una salud de verdad. Vamos nosotros a fiscalizar las actuaciones. La vacuna tiene que llegar en el mes de enero, porque estamos hablando que la salud, la vida de nuestros habitantes está en juego. Vamos también a trabajar por una educación seria para que llegue a los lugares más recónditos. Rocío Juca, candidata asambleísta nacional. A ver, bueno, perdimos el audio en la parte final, le pedimos disculpas por ello, pero queremos agradecerle la presencia esta mañana a Rocío Juca, candidata asambleísta nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido.
Así concluimos Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía y los dejamos con las noticias de la comunidad Lenin. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes.